Shabbat Shalom a todos, Shabbat Shalom a todos los hermanos que están en casita y que están conectándose, y Shabbat Shalom a los que estamos aquí reunidos. Gracias al Eterno que podemos seguir guardando Shabbat, que podemos tener este día como señal para saber que Él no se olvidó ni se olvidará jamás de su pueblo. Es una señal entre Dios y su pueblo, el Shabbat, y decíamos durante la alabanza que es una gran bendición poder guardarlo porque es una muestra de amor y de misericordia de nuestro Rey y de nuestro Salvador. Vamos a empezar con nuestra parashá. Shabbat Shalom a todos y saludos a todos los que están en otros países lejos, que amamos, incluido nuestras familias, por supuesto, en México, ¿no? Mi papá, mi mamá, mi hermano y todos los que son familia también, que están en otros países, ¿no? Mi suegro en Perú, Claudita, todos ellos están ahí siguiendo las enseñanzas de la Torá. Decíamos en la oración de la alabanza que es una bendición poder hacerlo porque es la única forma en la que podemos saber que estamos calibrados y caminando conforme a su voluntad, ¿no? Que estamos andando. Pili también, que está allá en Jarochilandia, en Veracruz. Muy pronto sé que el Señor vendrá, esperemos, tenemos esa esperanza y podremos estar todos reunidos. No solo los que estamos aquí, sino los que se nos adelantaron, ¿no? A descansar, a dormir en espera de la resurrección, porque el Señor vendrá. Y los que estemos vivos, si es que estamos vivos, seremos transformados. Y los que no, serán resucitados. También está Pepe Lucho ahí, ya estoy viendo que Pepe Lucho está. Pepe Lucho, te extrañamos un montón. Y ya queremos tenerte por acá pronto. Bueno, vamos a Jenny también, mira, ya está ahí. Jenecita en Perú, ahorita están allá, junto con Zuli, pero ya van a venir pronto. Y bueno, vamos a empezar con nuestra parashat. Es la parashá Metzorá, la que vamos a seguir. Esto vamos a hacer el Levítico, esto está en Vayikra, que es Levítico 15. Y vamos a estudiar el 15 porque no sé si vieron que publicamos la parashá del año pasado, la publicamos en el grupo. Está Rubencito también ya ahí conectado, qué bueno. Y la pusimos con el fin de, recordemos, nosotros estamos buscando abarcar todo el consejo de Dios, toda la escritura, verso por verso, palabra por palabra, pasuk por pasuk, ¿no? O sea, verso por verso, ahí capítulo a capítulo. Y entonces, ¿qué pasa? Que el año pasado nos tocó el 14 y este año nos toca el 15. Ya con eso estaríamos terminando la parashá entera, ¿eh? Son 2 capítulos nada más. Es pequeñita esta, pero esa es la idea, poder abarcarlo todo. Entonces, esta parashá es en hebreo lo que se denomina Tahará Ha Mishpajá, que en español sería leyes de pureza familiar. Y tú vas a ver por qué. Habla de cosas bien fuertes. No lo puse yo en mis notas, pero normalmente en todas las iglesias este tipo de temas ni los tocan, ¿no? O sea, es como el tema tabú, el tema que ya lo trataremos en privado, ya lo veremos cuando llegue el momento y el asunto. Cuando se manifieste alguna situación, pues ya lo estudiaremos. Pero no debe ser así, ¿no? Fíjate, cuando en el judaísmo empieza la instrucción de un niño pequeño, el primer libro que ese niño empezará a estudiar, ¿sabes cuál es? Por eso dicen que Vayikra es el libro de los niños, ¿no? Así se le conoce, ¿no? Como la enseñanza de los niños. Porque el primer libro que empiezan a estudiar de la Torá es Levítico, Vayikra. ¿Te imaginas un niño? Y vas a ver ahorita de lo que va a hablar esta parashá, que para mí me resulta muy normal, pero que en el criterio de muchos, no porque sea corto o largo o grande o pequeño, sino porque ha habido mucho tabú en relación a esto, ¿no? Inclusive en la sociedad actual hay palabras que suenan así como medio altisonantes, ¿no? Así medio, hay que sí, ¿no? Hay que guardar, ¿no? De decirnos esas cosas, pero que si les pronunciamos con el nombre que es y como deben ser, resultan necesarias para la instrucción del pueblo de Dios. Es necesario tener la instrucción en su totalidad, es necesario tener la instrucción que nos va a enseñar, porque imagínate que un niño desde pequeño recibe la instrucción completa y para cuando va creciendo
todo lo que va a ir formando en su vida, los pisos que va a ir construyendo en este gran edificio que va a ser su vida, van a ser con cimientos sólidos y firmes, ¿no? Les pongo yo aquí, de hecho, aún sin saber esto, y eso me lo puede testificar cualquiera de los que ha estado con nosotros desde el principio, siempre hemos dicho, el primer libro que debe de leer un creyente en cuanto llega a la iglesia, yo sé que muchas iglesias te dicen que el libro de Juan, yo sé que tienes que ir al Evangelio, yo sé que yo lo que creo y hemos defendido siempre es que debe de ser el libro de Vallicrá, el libro de Levítico, el que tenga impacto en el creyente verdadero, en el creyente nuevo, perdón, porque te voy a decir algo, ese creyente que ya después se va a convertir en un creyente fuerte y sólido, la única forma en la que podrá crecer y solidificarse como un creyente verdadero es teniendo los cimientos firmes. Y lo único que puede darte los cimientos firmes es conocer la Torah, las instrucciones de Dios, el manual que te da para que puedas vivir correctamente, lo que está bien y lo que no, lo bueno y lo malo, ¿no? Lo correcto y lo incorrecto. Lo que te va a convertirte en un taor, o sea, en alguien que está calibrado, en alguien que está perfectamente ad hoc y compatible con las cosas de Dios, ¿no? Entonces, nosotros estamos en la idea, tal y como, fíjate, me da mucha alegría coincidir, ¿no? Con el hecho de decir la primera enseñanza que debe tener nuestros pequeños, como los adultos que están recién llegando al Señor y ya los que estamos también para reafirmarnos, sea Vallicrá, ¿no? En esta ocasión, o Levítico. En esta ocasión estudiaremos el capítulo 15, como les había dicho antes, siguiendo, ¿no?, la consecutividad del capítulo que estudiamos el año anterior, que fue el 14. En este capítulo vamos a encontrar legislaciones concernientes a la intimidad de un hombre y de una mujer. Por eso les decía que son capítulos como, medio tabú, ¿no? Claro, y si lo leyeron durante la semana, al chamelón que me dice, sí, ya lo leí, ¿no? Y es que es cierto, son cuestiones íntimas, cuestiones que necesitan conocerse, legislarse y entenderse. Porque a veces dices, bueno, pero está repitiendo, oye, pero ¿y qué pasa cuando? ¿No? Entonces, es necesario que como pueblo de Dios tengamos la instrucción así llana, ¿no? Meridiana, como dice, ¿no? Clarita, con la luz del día, ¿no? La luz del Señor. Y les pongo, así como resultado de lo que sucede cuando no sigues y rompes las instrucciones, ¿no? Esa misma legislación, cuando no la tomas en cuenta y la pasas por alto, pues hay consecuencias y hay resultados que también se van a ver en relación a esto. Es necesario, les pongo yo, para la vida de cada uno de nosotros, conocer estas leyes. El capítulo abarca 4 situaciones íntimas, tanto para los hombres como para las mujeres. ¿Ok? Bueno, yo también estaba viendo ahí que por ahí andaba Eli. Shabbat Shalom. Les pongo, la primera es la de un hombre, ¿no?, que tiene un fluido que sale de su miembro, de forma anormal, ojo, no natural, como consecuencia de una acción que muy probablemente pueda ser pecado o que indirectamente, ya lo vamos a ver también después, puede venir como resultante de una acción de pecado, ¿no? Porque muchas veces no significa que la persona pecó, sino que igual y tuvo una transfusión de sangre, ¿no? Y adquirió un virus, una bacteria, algo, ¿no?, que le pueda generar que tenga un fluido que no sea propio, que no sea una eyaculación seminal simplemente. Hay que especificarlo porque ese es el asunto de esto. De hecho, este capítulo, ese es el objetivo de este capítulo, tener en claridad todo ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, recordemos que todo lo que proviene de una acción que va en contra de las legislaciones que Dios nos ha dado, que es su Torah, en contra de cada mandamiento, en contra de cada una de estos misbots, va a tener una consecuencia. ¿Cuál es? Que nos va a volver como tamé, ¿no? Nos va a sacar de la posibilidad de estar en comunión con Él, porque no somos compatibles, ¿no? Hay corrupción en ese momento, y donde hay corrupción, o sea, ¿qué comunión tiene la luz con la sombra? No la hay, ¿no?
Entonces es necesario entender que rápidamente deberíamos buscar, si nos encontramos en una situación de ese tipo, buscar rápidamente la posibilidad, o no la posibilidad, sino el transformar esta condición de estar tamé a pasar a tahor, ¿no? De estar corrupto, de estar de forma corrupta a una situación ya incorruptible, ¿no? Inhabilitado a habilitado. De estar inhabilitado exactamente a estar habilitado para poder participar de las cosas del Señor. La segunda es con respecto al fluido natural del hombre, que también tiene una legislación, ¿no? Luego, el siguiente habla del flujo natural de la mujer, que la mujer también tiene un flujo natural, ¿no? Y ese es un periodo mensual, que es su periodo, ¿no? Como normalmente sucede. Y el último es con respecto a un fluido que viene también de la mujer, pero que no es por razones naturales. Así como en el hombre también hay fluidos que no son de parte natural, también lo hay en las mujeres. Y esto también traerá una repercusión y tendrá un motivo, ¿no? Tendrá una razón del por qué suceda. No nada más sucede así. Casi todas estas veces va ligado a una situación de pecado, ¿no? Es lo que se ha llamado o se ha querido dar a conocer como situaciones venéreas, ¿no? Todas estas enfermedades y todos estos trastornos que en el cuerpo suceden a través de tener contacto con enfermedades o con personas que las tienen y entonces seamos afectados. Fíjate, vamos entonces a entrar en el tema, ¿vale? Vallecra 15. Vamos a Vallecra 15. Levítico 15. Es importante, y les pongo yo aquí, muy importante entender que el hombre sin Torah es un hombre que vive en corrupción, ¿no? Al vivir en corrupción, está desvinculado propiamente de las cosas que tienen que ver con Dios, con nuestro Creador. Entonces, si está desvinculado de con quien da vida, tendríamos que decir literalmente que estamos hablando de un muerto, ¿no? Muchas veces hemos hecho la broma aquí de el Walking Dead, ¿no? El Walking Dead espiritual que anda caminando creyendo que está vivo, pero en realidad está muerto. ¿Por qué? ¿Por qué está muerto? Porque ha dado la espalda al único que puede darle vida. Y anda en delitos y en pecados. Anda en corrupción y anda en cosas de su carne, ¿me entiendes? Ese que está allá afuera creyendo que vive locamente, al límite, con todo, pero en realidad está muerto. Porque en el día en el que el Señor venga, recibirá la muerte segunda, porque nunca hizo caso, porque nunca obedeció, porque siempre estuvo haciendo lo que quería, desalineado de las cosas del Señor, ¿no? Entonces, tenemos que entender, y les pongo yo que es muy importante entender que el hombre sin Torah es un hombre que está propiamente muerto, ¿no? Un hombre sin Cristo, un hombre que vive de la forma en que se le antoja, es un hombre que está condenado a ir en pos de sus concupiscencias, en pos de sus formas de vivir, ¿no? Entonces, les pongo yo aquí, porque todo aquel que verdaderamente ha conocido a Yehoshua HaMashiach, a nuestro Señor, a Jesucristo, ¿no? Y lo ha hecho su Señor, obedece sus leyes, estatutos y mandamientos como algo inherente, o sea, ya, viene solo, ¿me entiendes? Conocer al Señor, conocer a Yehoshua, es conocer y tener hambre de Torah. Porque en el momento en el que tú le conoces, en ese momento descubres la manera de vivir correctamente. Y dices, bueno, y el Señor me pide que viva correctamente, ¿cómo lo hago? Pues ve a su Torah, ve a la instrucción. Y es lo que estamos haciendo en este momento. No, incluso, por ejemplo, cuando dice amor, ¿no? Entonces dices, ay, siento algo por el Señor. Claro. Y no es el sentimiento. Ese es un ejemplo perfecto, ¿no? Cuando dices, no, es que el Señor me dice que ame a mi prójimo. O que lo ame a Él. O que lo ame a Él. ¿De qué manera? Y a veces vamos creyendo que es este cúmulo de sentimientos, ¿no? Que me llevan. No. Hoy estoy bien, hoy me está yendo bien. Ay, gracias, Señor, y no. Siempre en una posición que tiene que ver circunstancial, ¿no? ¿Cómo está a mi alrededor para entonces sentirme de tal o cual forma? Y descubrimos que no es así. El amor es un muy buen ejemplo de esto. Cuando nosotros vamos a la Torah y descubrimos lo que es verdaderamente amar, ¿no? Que es morir a ti mismo, que es mirar por el de enfrente antes que por mí mismo, procurarle, obedecer su palabra, entonces las cosas cambian.
¿ok? Por eso cuando le conocemos a Él, el hambre de conocerle más tiene que venir como algo inherente. ¿Y de qué forma? Pues ir a su Torah, ¿no? Solo Mashiach, Jesucristo, es quien podrá hacer que cambie su condición de muerte, ¿no? De estar tamé a vida, a estar taor, ¿no? Vamos a empezar. Vamos a Levítico 15. Vayikra. Se pone interesante este capítulo es rudo. El Señor les ordenó a Moshe y Aarón. Y me encanta cuando dice les ordenó, porque no es como, mira, coméntales, ¿no? Aquí dice, le habló. Les habló, claro, pero en realidad es una orden de parte del Señor lo que les está dando, ¿no? En la versión que tengo yo y en muchas otras dice les ordenó, ¿no? Les instruyó, en algunas otras dice, ¿no? Y esto significa algo que tiene que hacerse, no solamente es una sugerencia, ¿no? Es algo que tiene que hacerse. Que le dijeran a los israelitas, o sea, a su pueblo, si algún hombre tiene un derrame seminal, tal derrame es impuro, ¿ok? Un derrame seminal. De hecho, cuando tú buscas esa palabra, o más bien cuando vas y profundizas en la palabra, eso de derrame sería, esa palabra que se ocupa ahí, es más bien como un torrente, ¿me entiendes? Que no controlas, que fluye, un fluido. De hecho, en otras versiones dice un fluido, un flujo. Entonces, no es normal que una persona tenga un flujo, ¿no? Es importante recalcar, les pongo yo aquí, que ese flujo es involuntario. No es el flujo proveniente de una eyaculación, por decirlo así, sino es un flujo que proviene de algo que está ahí, ¿no? ¿Cuántas enfermedades no vemos que son así? ¿No? La gonorrea, la sífilis, todo ese tipo de enfermedades que traen fluido. De hecho, en el tiempo de la conquista, por ejemplo, en América, ¿no? Algo que se daban cuenta que la persona iba a morir pronto porque no tenían cura esas enfermedades, era porque sus ropas estaban siempre manchadas. Y entonces decían, ya te cayó la plaga, brother, y no vas a durar mucho. Algunos organismos tal vez lo lograban, que muy pocos, realmente sin antibiótico eso es imposible de curar. Entonces eran casi los que iban a morir. ¿Quiénes tenían estas enfermedades? Pues los que vivían de una manera, ¿cómo se llama? Cuando, promiscua, ¿no? Tenían vidas promiscuas, andaban buscando placer y se acostaban con cualquier mujer, ¿no? Entonces ahí era donde adquirían este tipo de situaciones, ¿no? Aflicciones, exactamente. Vamos a estudiar esta porción sin el tabú sexual, ¿ok? Vamos a citar nombres y situaciones que no tiene por qué haber ningún tabú. Es por eso que decía en el principio, en algunas iglesias, mejor ya lo hablaremos cuando llegue el caso. No es cierto. Si está en Levítico, tiene que estudiarse. Y si está ahí, es porque tiene que conocerse, ¿no? Así es. Así es. Mucho más que relevante, yo creo, indispensable, ¿no? Mucho, sí, es relevante porque es lo que va a permitir que nosotros tomemos un correcto camino y una senda correcta en nuestra vida. Más los jóvenes, ¿no? Kevin, tienes que ponerte al tiro con esto. Porque a veces nosotros vamos creyendo que nuestras acciones no tienen consecuencia. Que podemos vivir cualquier cosa o de cualquier forma. Y realmente no es así. Inclusive puede ser hasta mortal, ¿no? Puede caer hasta en cuestiones de muerte, ¿no? Entonces, esta porción la vamos a estudiar sin ese tabú que se ha hecho alrededor de las cosas sexuales, ¿no? Que siempre se ha puesto. Hablemos de forma propia y correcta cada uno de los temas, ¿no? Ok, en este caso, en el versículo 2, que dice que si algún hombre tuviese un derrame seminal o un derrame en su miembro, no está hablando de una eyaculación, nada por el estilo, sino de un flujo que no puede controlar. Exacto. Y esto, como ya dijimos antes, proviene de algo que no es natural, una enfermedad, una consecuencia de una cuestión no natural. También va a haber legislaciones para mujeres, pero más adelante se van a ver. Primero empieza con las del hombre, ¿no? Dice el 3, lo mismo que el hombre, ya sea que su órgano sexual emita el flujo o que el flujo obstruya el órgano, ¿no? Porque igual y puede ser también que la enfermedad que esté teniendo en ese momento
esté haciendo que se obstruya y no pueda tener ¿cómo se llama? Una función normal su cuerpo, ¿no? Que el conducto seminal o la propia uretra, ¿no? Sea la que se obstruya. Entonces, vas a ver que esto no tiene que ser solo sexual, ¿eh? En la parashá del año pasado decíamos, ¿no? No todas las cosas de las que vamos a hablar provienen de cuestiones sexuales. Igual y viene también por cuestiones de desorden. No sé, las piedras, por ejemplo, ¿cómo se llama? En los riñones o en cualquier lado. Sí, en los riñones sobre todo, porque cuando orina la persona, las piedritas a veces se queda atorado ahí y es un dolor horrible, ¿no? O sea, todas esas cosas tenemos que mirarlas como aflicciones de los órganos del hombre que tienen una razón y un porqué. El flujo, les pongo yo aquí, ¿no? Dice el 3, dice, lo mismo que el hombre, ya sea que el órgano sexual emite el flujo o que el flujo obstruye el órgano. El flujo causa estar tamé. En todas las Biblias no va a decir tamé, va a decir impuro. Pero acuérdense que decíamos que no tiene nada que ver con una impureza solamente, con decir que está sucio, sino que estábamos hablando, ¿se acuerdan a qué se refería con tamé? ¿Se acuerdan a qué se refería con tamé? Tamé era que estabas incompatible, ¿no? Con la santidad del Señor, incompatible con la manera de vivir con respecto a Dios, incompatible con la santidad de Hashem, literalmente así como suena, ¿no? Y dice en los siguientes casos, y ya les pongo yo como comentario, hablemos de un fluido que es consecuencia de una práctica ilícita, ya que ningún hombre que no haya tenido contacto con alguna mujer tendría un fluido saliendo de su miembro, ¿no? O sea, esto no es de yo me enfermé porque comí algo y ahora tengo una enfermedad en mi aparato reproductor, ¿no? No, nada. Esto viene a consecuencia, sí o sí, de haber tenido contacto con algo, o con alguien más bien, que tenía esta enfermedad. Entonces, entendamos, este primer caso, este primer tema del que estamos hablando, es algo que es una consecuencia, no es natural, ¿no? Y es una enfermedad, literalmente. Dice, ¿será tamé o será incompatible? ¿No? ¿Cómo dijiste hace rato? Inhabilitado. Me gusta más ese término, ¿eh? Estará inhabilitado o inhabilitada, toda cama donde se acueste el afectado por el flujo, lo mismo que todo objeto sobre el que se siente. Fíjate nada más, ¿eh? ¿Qué tan fuerte puede llegar a ser este tipo de fluidos y enfermedades que aún las partes que son tocadas por ello se inhabilitan? Y habrá que tener un tratamiento con ello, ¿no? Tú vas a ver ahorita el tratamiento. Pero sucede que es necesario que se entienda también la cama, la silla. Tú vas a ver ahorita, vas a ver hablándolo, ¿no? Estos fluidos son sumamente infecciosos y por esta razón el contacto con dicho fluido te inhabilitará también. Por eso me acuerdo que cuando yo iba a entrar a trabajar allá en el sector salud, en el Seguro Social en la Ciudad de México, bueno, en Querétaro, nos dieron un curso porque yo iba a entrar en la parte de lo que era todo limpieza y todo eso, ¿no? Entonces nos estaban dando un curso y ellos te decían que tú tenías que buscar tener muchísima precaución y cuidado. De hecho va por código de colores, ¿no? ¿Quién ha estudiado eso? ¿No? El rojo, amarillo, exactamente. Y eso te decía, si estaba en rojo, si esto era solamente que tocándolo, o si estaba en azul era volátil y estaba en el ambiente, pero sobre todo tenías que tener tu protección, tus guantes, súper protegido. Me acuerdo que en alguna vez ya que yo no entré ahí, pero algunos amigos sí, y fui a verlos ahí en su trabajo y parecían astronautas, ¿no? Porque estaban en la parte donde estaba todo lo que eran fluidos y la lavandería. Entonces había que tener sumo cuidado con eso, porque en ese momento, claro, todas las mucosas, ¿no? Todas las mucosas son fáciles conductos para que se infecte la persona. Exactamente. Entonces, ya sean los ojos, la boca, inclusive respirando, inclusive hay aflicciones como esta que tocando tú podías infectarte también, porque muy seguramente posteriormente ibas a tener con esa mano que no se le iba a quitar tan sencillamente hasta que no se lavase, ¿no? Entonces dice el 5, todo el que toque la cama del afectado por el flujo deberá lavarse la ropa y bañarse y quedará impuro
hasta el anochecer. De hecho, en ese tipo de, por ejemplo, de trabajos, que ya estás así súper metido en cuestiones, me decía mi amigo, no, si yo me cambio el overol ese que nos dan, yo me pongo uno diario nuevo, o sea, no nuevo, sino lavado, limpio, porque él tenía que quitarse el overol, tenía que quitarse el disfraz, ¿no? Inclusive el calzado que se usaba ahí nada más, un calzado blanco que les daban ahí, tenía su locker y todo, y él tenía que desinfectarlo todos los días, tenía que hacer esa labor como medio paranoicona de que tuvimos cuando lo del coronavirus y todo ese rollo, de limpiar suelas y limpiar esto y limpiar todo, ¿no? Y el trapo con cloro y ¡ah, qué locura! Bueno, sí, ya se desgastaba la suela más por lo que la limpiabas que porque se habías usado, ¿no? Pero en estos casos sí, por ejemplo, sí era importante, y es importante porque estamos hablando de que hay la presencia de un agente que te puede matar, que te puede afectar, ¿no? Les pongo, en este caso tenía que haber, por medio del agua, la purificación de todo aquel que estuviera en contacto. ¿Y por qué el agua? Porque el agua tiene la capacidad de romper con la estructura de esta enfermedad, ¿no? Entonces se limpiaba, no había jabones, no había lejías, no había nada por el estilo. Exactamente. Entonces la idea era tener agua que viniera limpia, lavarse bien, tallarse bien y la ropa también lavarla para que la propia agua, ¿no? Supongo que la estructura molecular del agua, el hidrógeno, todo esto, hiciera que ¡pum! Se quitara, ¿no? Y ya, no hubiera más afección. Dice el 6, todo aquel que se siente donde se haya sentado, el afectado por el flujo, deberá lavarse la ropa y bañarse y quedará impuro hasta el anochecer. Aquí en impuro no es impuro, inhabilitado, ¿no? Ahora tú vas a decir, pero ¿cómo inhabilitado? ¿Cómo la persona quedaba inhabilitado para ir a orar? No, esto se está refiriendo básicamente a las personas que sí tenían un cargo en el templo. Inclusive la esposa del que estaba, por ejemplo, todos los levitas, ¿se acuerdan? Que comían de lo que llevaban al templo, ¿no? Porque ellos no tenían provisión. Entonces, todo lo que ellos comían. Entonces, si tú habías tenido contacto con esto y hacían un sacrificio del cual ibas a participar, no podías participar de ello. Porque estabas inhabilitado. ¿Me entiendes? Tenías que echarte tus legumbres, comerte otra cosa, no sé qué hicieras ese día, o comer de una comida que no proviniese de lo que era en el sacrificio, porque eso era santo. ¿Y sabes qué sucedía? Pues ya saben lo que pasa, ¿no? Hace rato Anesita nos contaba después de la alabanza lo que le pasó a los hijos de Aarón, ¿no? Claro, entonces ellos tenían que ser obedientes en ese sentido. Para la gente común y corriente, pues te quedaba inhabilitada en el sentido de que estaba pues solamente con el contacto y la impureza que había traído esta enfermedad. Pero, o por ejemplo, no, pues fíjate que voy a ir al templo a hacer un sacrificio por tal o cual cosa. Inclusive, por hacer una minjá, ¿no? De agradecimiento. No puedes. No lo hagas. No te condenes a ti mismo, ¿no? Ten el cuidado de guardar y respetar esto. Entonces, hasta el día siguiente, ¿no? O hasta la noche, que era cuando ya pasaba el tiempo que había sido predispuesto. Todo el que toque el cuerpo del afectado por el flujo deberá lavarse la ropa y bañarse con agua y quedará en tetamé hasta el anochecer. El 8 dice, y si el afectado por el flujo escupe sobre alguien no contaminado, ¿no? Que no sé cómo podría ser que escupiera sobre alguien, pero un estornudo, o yo que soy hablo que parece que tengo una regadera, ¿no? Está mal, pero bueno, es inevitable, ¿no? O por alguna razón escupió a alguien y luego pasó a alguien y puso su mochila en el piso, ¿no? Su maleta la puso en el piso, había escupido ahí a esa persona y después va y la pone sobre su cama. Mi mamá me hubiera matado si yo hiciera eso, porque hace saber que, pero eso era terrible, o sobre la mesa, ¿no? Mi madre que está viendo sabe lo que digo, ¿no? Me hubiera matado, ¿por qué? Porque posiblemente me traía alguna inhabilitación ahí, ¿no? Algo que pudiera inhabilitar a la persona. Entonces, se refiere a eso. Cuando hubiese cualquier fluido que provenga del hombre que está tamé, que está con una aflicción de ese tipo, será lo mismo, Su saliva, y se refiere a escupitajo, no, se refiere a que ya venga ahí con todas las flemas y todo, no, la saliva simplemente, ¿no? Igual la gripe, se le juntó con que traía fluido nasal, pues también, cualquier fluido. Recordemos, les pongo que este tipo de afecciones son sumamente infecciosas y contagiosas. Por eso, el requerimiento del uso de agua limpia para dicha
infección. El 9 dice, toda montura sobre la que cabalgue el afectado, y fíjate cómo es específico, ¿no? En aquellos días, pues ahora sería, si te subes al coche, ni lo uses, hijo, ¿no? Porque vas a dejar inhabilitado el asiento de tu coche, ¿no? Y si te vas en el metro, pues no vayas, brother, porque vas a ir inhabilitando cuanta cosa se te ponga enfrente. Por eso este tipo de enfermedades son de guardarse en casa. De hecho, lo primero que te va a decir el médico es, ahí sí hay que confinarte. Ahí sí, para que veas, ¿no? Ahí sí. ¿Por qué? Porque ahí sí hay una cuestión muy grave que tienes tú que guardar. Entonces, aquí lo dice como toda montura del burrito, cuando le ponían el burrito para cabalgar, ¿no? Inclusive ni siquiera tenía que ser una montura como la que hoy conocemos, así toda como tipo ranchero. No, un zarape que le ponían encima, ¿cómo le llaman? Un aparejo, algo. Sí, sí. Sí, de esto monta que se le pone encima del burrito, para que fueran, eso quedaba inhabilitado. Quedará tamé. El propio burro quedaba inhabilitado. Bueno, el burro no tanto, porque el pobre burro tenía algo encima, ¿no? Pero igual, si tú te subías sobre el burro, inhabilitabas al burro. Y muy probablemente tenías que bañar al burro y pasarlo por agua, inevitablemente, ¿no? ¿Por qué? Porque esto era algo que estaba afectando. Dice el 10, todo el que toque algún objeto que haya estado debajo del afectado por el flujo quedará impuro o quedará inhabilitado hasta el anochecer. El que transporte dicho objeto deberá lavarse la ropa y bañarse y quedará impuro o quedará inhabilitado hasta el anochecer. Me gusta más que se diga inhabilitado porque cuando... Esa es porque supongo, yo también me puse a pensar eso de ¿por qué hasta la noche? ¿No? Sí, tenemos que entender algo. Primero que nada... En el momento que tú te lavas, y te lavas todo lo que llevas puesto, o sea, no queda ahí, tienes que esperar hasta la noche. Tienes que esperar para las cosas sagradas o para que pase el siguiente día. Sí, tiene que ser al siguiente día. Y yo fíjate que buscándole, yo busqué de esto, pero no encontré nada que fuera como convincente con respecto a lo que yo buscaba, ¿no? Pero realmente podríamos pensar que hasta podría ser que ya empezases tú también a manifestar alguna cosa, ¿no? Y ya si no te manifestó al día siguiente, pues muy probablemente no sea. Entonces, la mitzvah dice que quedará inhabilitado hasta el anochecer, ¿no? Y no es solamente el cambio de día, ¿eh? O sea, bueno, sí, cuando hay el cambio, cuando ya se pone el sol y empieza a caer la noche, bueno, entonces ya en ese momento estarás exactamente disponible, ¿no? El 11 dice, si el afectado por el flujo toca a alguien sin haberse lavado las manos con agua, el que fue tocado deberá lavarse la ropa y bañarse y quedará impuro hasta el anochecer. ¿Ok? Será necesario en todos los casos recurrir a la higiene para contrarrestar los efectos de dicha infección. Fíjate, a mí me decía un médico, amigo mío, que muchas de las cosas que hoy nosotros creemos como, no, hay que poner agua oxigenada y yodo y alcohol y cuanta cosa, se soluciona solo con agua y jabón. O sea, el agua y jabón es suficiente para inhabilitar a los bichos. Sí, sí, sí. Ahora sí que sería como si fuese un bactericida natural, ¿no? Exacto, y muchas veces, pues bueno, hoy la mercadotecnia es de te vendo hasta el agüita con la que te vas a limpiar, ¿no? Muchas de las cosas son así. Por ejemplo, yo sé que no viene mucho al caso, pero por ejemplo el agua oxigenada, después se descubrió que era muy mala para usarla en cualquier cosa y usarla continuamente porque desplazaba el oxígeno y entonces las moléculas, las células se morían. Sin oxígeno se muere, todo lo que no tiene oxígeno se muere. Entonces, lejos de curar, lo que provocaba era una especie de muerte de celular y terminaba en cosas peores. No lo vemos cuando te cortas así chiquito. Pero si tú llegas a una herida en la que está enorme y tú aplicas eso, muy probablemente termine engangrenándose porque se está muriendo las células, ¿no? Lo que ocupan es eso. Claro. Bueno, ahora, usado correctamente, pero si abusamos de esto... O sea, eso solamente se usa una vez. Exacto. Para limpiar. Sí, ya sí, como sí. un tratamiento ya Como un tratamiento no exacto, ¿no? Porque ahí es... El agua oxigenada no es para echarse como hacemos con el alcohol. Sí, exacto, Eso no, te no. Mata todo. O Sí. sea, en vez de resolverte la herida, Te va peor.
te va peor, exactamente. Entonces hay que tener cuidado cuando se usa este tipo de cosas y para qué se usan, ¿no? Cuando estudiábamos Levítico 6, hace ya algunas parashás, vimos la misma instrucción, ¿no? Perdón, ya estoy dando el comentario, Tani, el pasuk, ¿no? El versículo. En el 12 dice, si el afectado por el flujo toca una vasija de barro, o el flujo mismo toca la vasija de barro, se tiene que romper la vasija. Si toca algún utensilio de madera, este podrá lavarse. Y es que ¿se acuerdan que hablábamos en esa ocasión de la porosidad de las cosas? El barro absorbe y por más que lo limpies no se le sale, ¿no? Eso que tiene ahí. Por eso muchos curan hasta con determinadas cosas para que tome sabores, lo que haces ahí en las ollas. Sí, entonces el barro lo absorbe todo. De hecho, una olla con moho de barro ya. Hay que romperla. Hay que romperla porque no va a servir. Y la madera es diferente, porque la madera es más impermeable, ¿no? No tiene tanta porosidad y no absorbe. Entonces, esa con una buena lavada queda. Pero lo de barro, no. Lo de barro tiene que romperse. Y veíamos en Levítico 6 eso, ¿no? Que era cuando hablábamos de esa aflicción que aparecía también en la ropa, en las pieles, en todas las cosas, ¿no? Sí, yo aquí estoy pasando por un proceso de esos de mis zapatos se llenan de moho porque hay mucha humedad y traen el zaraja de ahí encima, ¿no? Pero bueno, no es así, ¿no? Es una humedad nada más. Entonces, el 13 dice, si el afectado le cesa el flujo, deberá esperar 7 días para el rito de su purificación. Escúchame, ¿eh? Se lavará la ropa y se bañará con agua de manantial y así quedará puro. Pero te das cuenta, tendrá que esperar 7 días, ¿no? O sea, deberá esperar a que ya... ¿Por qué 7 días? ¿Se acuerdan que dijimos que era el 7? ¿Qué representaba el número 7? Fíjate cómo la temporalidad de las cosas. Es que todo es redondo y perfecto en las cosas del Señor. La temporalidad de las cosas. Lo que tiene principio y tiene fin. En 7 días, si esto ya no sigue, significa que paró. Si después del 7º día y al 8º, ¡pum!, otra vez, o antes de que termine el 7º día, vuelve otra vez, sigues enfermo. Como la lepra de Miriam. Claro, son 7 días, ¿no? 7 días que te determinará si esto ya tuvo fin o no, ¿no? Y fíjate cómo dice, al 8º día tomará 2 tórtolas o 2 pichones, y esto podría hacerse un estudio solo de este versículo completo con respecto a la hora de Mashiach en la cruz, ¿no? Y de lo que significa el 8º día para cuando nosotros vivamos ese 8º día, el día que venga el Señor. Pero bueno, no nos vamos a clavar en eso todavía más porque ya lo hablamos en otras parashás. El 8º día tomará 2 tórtolas o 2 pichones de paloma y se presentará ante el Señor a la entrada de la tienda de reunión. Ahí entregará las aves al sacerdote. ¿Se acuerdan que era muy normal que cuando alguna persona tenía algún tipo de cuestión, tenía que llevar estas aves? ¿Se acuerdan que en la parashá pasada, para los que lo escucharon, cuando la pusimos ahí, hablaba del ave que era muerta y la otra se llenaba de sangre? ¿Se acuerdan? Bueno, es algo similar. Este es un sacrificio diferente, porque en este se hacían los 2 sacrificios, uno por una razón y otro por otra. Vamos a ver. Dice, tomará 2 tórtolas o 2 pichones de paloma y se presentará ante el Señor a la entrada de la tienda de reunión y le entregará al sacerdote las aves. Por lo contrario, del número 7, el número 8 representa ¿qué? Eternidad, pero si habláramos de la eternidad solamente, sería muy limitado el concepto. Habríamos de ¿qué? De sanidad. Porque para poder tú haber sido eterno, tendrías que haber sido restaurado, limpiado, habilitado, ¿no? Sano. Entonces, cuando habla del día 8, el día 8 hay sanidad, ya no estás tamé, ¿no? Ya adquiriste ese proceso de estabilidad, por decirlo así, ¿no? Fíjate, les pongo aquí, el estado Tahor, en el que ya entras, donde no hay más aflicción, el 8º como símbolo del tiempo, de lo que ya terminó, pero de lo que empieza y que ya está estable, ¿no? Y por ende, pues ya no estás más también, ya no estás más inhabilitado. La incompatibilidad con lo santo es cambiada, ¿no? A la compatibilidad restaurada. ¿Vale? Dice,
quien ofrezca una como sacrificio expiatorio y la otra como holocausto. El sacerdote va a tomar una para hacer un sacrificio expiatorio y la otra como holocausto. O sea, como unas para en la que se va a ir todo el pecado y la otra va a ser una ofrenda que se levanta fragante al Señor, ¿no? O sea, se va a consumir completa como holocausto. Así, en presencia del Señor, el sacerdote hará propiciación por el afectado a causa de su flujo. ¿Ok? Y fíjate, les pongo yo aquí, una de ellas, ¿no?, estará limpiando la transgresión, porque le está expiando. Pero la otra representa que muere en lugar de la persona que debería morir. ¿Me entiendes? Muriendo el inocente por la culpa del culpable. Y ahí es donde vemos nuevamente la imagen de la cruz, ¿no? La imagen de Mashiach en la cruz. No nos vamos a meter muchísimo en este asunto, ya hemos hablado de eso. De hecho, el año pasado, en la parashá anterior, vemos el ejemplo clarísimo de ese sacrificio, ¿no? Inclusive la paloma que se va, ¿no? Toda llena de sangre, ¿no? Y citábamos Apocalipsis, que cuando él vuelva vendrá con las vestiduras pues bañadas en sangre, ¿no? Es esa paloma que vuelve a la redención. O sea, es algo muy interesante, pero bueno, no nos vamos a meter en eso, ya lo hemos visto. Pero sí es importante entender que las dos aves tienen propósitos diferentes. ¿Ok? Recordemos lo que ya hemos enseñado antes, les pongo yo. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, no hay remisión. No hay remisión de pecados. Tiene que haber un derramamiento de sangre. Siempre, sí o sí. Debe haber un derramamiento de sangre para remisión de pecado. Por eso todas estas leyes que van en función a la sangre. Porque es lo único que va a cubrir la falta. Y tú te la echas en moronga ahí, en un taco de morcilla, ¿no? No, hombre. Por eso las prohibiciones de todo eso. Es la figura del sacrificio de Mashiach en la cruz, nuevamente tipificado aquí. ¿Vale? La vida de la carne y la sangre está. Sí, claro, exacto. La vida está representada, o sea, en la sangre, ¿me entiendes? Si no hay sangre, no hay vida. Claro. Cuando una persona se queda sin sangre, ¿qué sucede? No hay vida. Claro, se muere porque en la sangre está la vida, exactamente. Muchos comentaristas coinciden en el hecho de que este flujo del que estamos hablando, que no es normal, era consecuencia de un acto de inmoralidad sexual. Por lo que decíamos hace rato, ¿no? Que si bien es involuntario, de forma indirecta, involuntario o voluntario, o de forma indirecta, sí va a provocar esto que va a tener esa persona. Y el ejemplo que dábamos hace rato, ¿no? Vas a ver que más adelante también vamos a dar un ejemplo con el tema de las mujeres. Es increíble ver cómo Hashem abarca todas las áreas de la vida del ser humano. O sea, por donde lo quieras ver, la Torah es la guía exacta para que tú vayas y descubras lo que necesitas. Más que ser un libro religioso. No es un libro religioso. Es un manual para vivir en orden con Dios, para preservar nuestras vidas. Y no solo para sobrellevar nuestras vidas, no, para vivirlas con calidad, para vivirlas con plenitud, con llenura, ¿me entiendes? Por eso, cuando llegamos a Mashiach, la plenitud llega. ¿Por qué? Porque empezamos a vivir correctamente. Llegar a Mashiach no significa solamente hacer una oración mística y yo te entrego mi vida, Señor, aleluya, 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 y que cada quien agarre la suya. No. O sea, la realidad es cuando tú llegas al Señor y conoces a Mashiach, lo primero que tienes que hacer es, Señor, ¿qué sigue? ¿Qué hago? ¿Y el Señor qué dice? ¿No? Pues el que me ama guarda mis mandamientos. Bueno, vamos a los mandamientos. Cuando tú recibes la obra redentora, ¿no? Que es el peso del pecado que Él te quita, literalmente. Claro. Tú sientes realmente. Inclusive cuando recibes al Ruach HaKodesh, ¿no? Viene el Ruach, te capacita, entra en ti, ya no puedes ser el mismo, ya no puedes decir, no, a ver, ¿por qué, Señor? Esto no puede ser. El Espíritu Santo te redarguye. Automáticamente te redarguye, te corrige, te instruye, ¿no? Y empiezas a tener hambre por la palabra. Y siempre que vemos que dicen en las cartas de los apóstoles que vayas a las escrituras, pues eran esas, Levítico, Deuteronomio, no había otras, no se había escrito nada todavía, ¿no? Y entonces les pongo aquí, es increíble ver cómo Hashem abarca todas las áreas de la vida del ser humano, todas las que puedas, ¿no?, imaginar. El manual para estar como compatible, taor, ¿no?, con la santidad de Adonai. Ahora bien, ¿qué tipo de enfermedades causan este tipo de flujo? Les pongo yo aquí. Y si te das cuenta, el origen de casi todas estas es una transgresión
a la Torá. Es haber transgredido la Torá, es haber transgredido los mandamientos, ¿no? Y vemos cómo se cumple y repite lo que ya hemos dicho antes. Las manifestaciones físicas del pecado no son más que ¿qué? La somatización de desórdenes más profundos. O sea, la manifestación del pecado en el ser humano, de la forma de vivir incorrecta, va íntimamente relacionada con quién eres, con lo que hay en tu corazón, con la manera en que vives, ¿me entiendes? En cómo, qué piensas, exacto, cómo te relacionas, lo que estás escuchando, leyendo, viendo. O sea, es increíble, pero es cierto. Hay un dicho, ¿no? Actual, que dice, bueno, sobre la palabra de Mashiach, dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Claro, exacto, de la abundancia del corazón habla tu boca. ¿Qué hay? ¿Qué hay en tu boca? ¿Y qué es lo que estás hablando? ¿No? Es más, mira, hay otro versículo que dice que la fe o la emuná correcta, la fidelidad de creer correctamente en Dios, viene ¿por qué? Por oír. Y tienes que seguir el versículo para decir que la palabra, pero por oír la palabra de Dios. Pero ¿qué tal si tú estás oyendo algo que no es la palabra? Pues habrá fidelidad y emuná hacia eso que estés escuchando. Y fíjate que el otro, el moderno que decía es, de la abundancia de tu corazón hablará tu Facebook. Fíjate nada más, ya bueno, ya hablará tu Facebook, ¿no? Claro, porque hoy parece que tu Facebook es la, ¿cómo se llama? Es la manifestación pura de quién eres. Es tu carta, es tu carta. No, claro, muchas cosas, ¿no? Pero bueno, ya citando al salmista, David, Santa María, ¿no? Según las cartas santamarianas de David, así sería, ¿no? Entonces, pero fíjate, cómo la manifestación, hoy día es cierto, tu Facebook habla de lo que eres. Bueno, el mío no van a ver nada porque nunca pongo nada, ¿no? Pero la realidad es que quien sí usa el Facebook de manera continua, descubres un montón de cosas ahí. Es más, bueno, no, porque si no voy a quemar a la gente a la familia, ¿no? Es que yo le he caído a 2, 3 personas así de, oye, ¿qué pasó con esto, mi rey? Con fotos que ves y ya, ay, no, perdón, tío. No. Ya dije, ¿no? Pero bueno, pero sí, ¿no? O sea, pasa. Es que ¿sabes qué pasa? Que a través de lo que tú hablas o pones en Facebook, claro. pues, Es que de la abundancia de tu corazón vendrá la manifestación de lo que eres, de lo que hay en tu espíritu, ¿no? Son males más profundos los que atañen y los que después se manifiestan. Les pongo, ahora fíjate que si un hombre desde su juventud vive conforme a la Torá, desde su nacimiento, y digo desde su nacimiento porque cuando nace, ¿cuál es la instrucción? Al 8º día, ¿qué? Misbot, segurita. ¿Qué es? Circuncisión, ¿no? El niño tiene que cumplir una misbah que ni siquiera puede hacer él, pero que sus padres la hacen por él, y que es un mandamiento, y circuncisión. Ya desde ahí empieza a tener el chico un caminar correcto hacia las cosas del Señor. Cuando un niño nace, al 8º día circuncidado, ¿no? Ahí ya empezamos. Cumple su mayoría de edad, y en el judaísmo lo que hacen es que hacen un bar mitzvah, ¿no? ¿Qué es lo que hace el bar mitzvah? O mar mitzvah, como que pronuncies, ¿no? ¿Qué es lo que significa eso? Que el chico ya es mayor de edad. Ojo, exacto, no mayor de edad para hacer su voluntad o para tener un carnet de conducir, no, sino para que todas las legislaciones de la Torá se apliquen en él. ¿Me entiendes? O sea, ya el niño ya no es un niño, ya el chico recibirá la retribución conforme lo que dice la Torá de las cosas que así sean. Porque se supone que para esa edad ya tiene forjado un Claro, criterio. antes de un bar mitzvah, tal vez si el niño estaba involucrado en un daño hacia una persona, no recibía la condenación que recibiría cuando ya es adulto, ¿no? La retribución sería distinta. Que podía ser desde ser delegado de la muerte social que hablábamos hasta la prisión o la muerte. ¿Me entiendes? Y eso un niño no podría tenerlo. Pero alguien que ya es mayor de conciencia, que ya tuvo este tiempo, pero te imaginas, si el chico va trabajando y conforme a la Torá y va aprendiendo, no nos sorprende que sea el Levítico la primera de las, ¿cómo se llama? De las... Eso Pablo le dice a Timoteo, porque desde niño Claro. conoces. Ahora fíjate, llegado el momento, ¿cuál es el siguiente paso en la vida de un hombre? ¿La jupá? No hay más, ¿me entiendes? Casarte. Construir la jupá para casarte. Ese es el proceso que debería haber en el hombre. ¿Me entiendes? Sin desviaciones, sin locuras, sin todas esas cosas. Ese es el... Exacto, perfecto, así es. ¿No? Y entonces ya,
después de casarse, después de jupá y todo esto, iniciará ¿qué? Su vida sexual. Sana y en orden. ¿Al lado de quién? De la única persona con la que debe tener sexo. Su esposa. Ahora, ¿hemos sido así nosotros? Lamentablemente no. Ya hubiera querido yo que hubiera tenido una instrucción, ¿no?, de la Torah en mi vida para poder saber que esto no era así. Bueno, hoy nosotros ya conocemos esto. Nuestra obligación es empezar a vivir conforme a ello e instruir a los pequeños para que así sea, ¿no? Y a los no tan pequeños, porque también esto es para todos, ¿no? A los pequeños porque mientras más ellos en contacto estén con las cosas del Señor, con su Torah y sus instrucciones. Por eso me encanta cuando llega las dos Anes, o llega Jessia, o llega quien llegue, y te dice, y te da unas lecciones así de esas bien rudas. Y tú dices, oye, lo tienen aquí, vivo. Qué bueno, porque entonces están cimentando su vida sobre cosas correctas. Yo veía un documental, lo voy a comentar porque es necesario, un documental de cómo viven los judíos ortodoxos. El otro día salió así, ¿no? Ahí en el YouTube vi este video de los judíos ortodoxos. Y fíjate, el rabino que invita al reportero a uno de los barrios super ultra ortodoxos, Hagulá se llama el barrio dice, ¿no? Fíjate, lo estaba entrevistando al rabino, que el desorden que la sociedad vive el día de hoy es a causa, ¿no?, de quien guía y orienta a la propia sociedad. O sea, hoy nuestros hijos, nuestros pequeños, si no son orientados por nosotros, son orientados por el mundo. Por la escuela, por lo que se siembra en las... Exactamente. Fíjate, el rabino decía literalmente que el desorden de la sociedad se debe a causa de quien es guía y orientación de los pequeños. ¿Qué pasa? ¿Qué te dice el mundo? Si quieres, hazlo. ¿Tienes ganas? Investiga. ¿Tienes derechos? Tú te lo mereces, ¿no? Al cuerpo lo que pida, tú lo mereces, tú lo vales. Y entonces, ¿sabes qué pasa? Que terminas corrompiéndote, porque la orientación de esto va ¿hacia dónde? Hacia la carne, hacia los deseos que te van a corromper y te van a llevar a vivir vidas corruptas. Ahora, eso puede sonar no tan grave, pero una gonorrea posiblemente en este momento podría ser lo más sencillo que te pudiese pasar, ¿eh? Porque ella tiene cura, ¿no? Pero hay muchas cosas más. Es que no sé cómo se dice aquí, es el SIDA, es no, porque aquí le dicen VIH, ¿no? Es que se pronuncia diferente acá, es VIH. Es que en México es VIH, bye, ¿no? Y aquí es VIH, ¿no? Bueno, el SIDA, ¿no? Por ejemplo, y otras muchas más. Mira, de verdad, hay cosas como, por ejemplo, el herpes. El herpes genital es incurable, como cualquier herpes. Y vas a tener ciclos completos de manifestaciones brutales, horribles y dolorosísimas. Y condenado a una vida horrible en tu intimidad, ¿me entiendes? Que es consecuencia de haber sido instruido por lo que dice el mundo. Es más, el mundo allá afuera promueve ya no solamente cosas que pudieran parecer normales, sino promiscuidades, ¿no? LGTB, cosas por el estilo. Nosotros respetamos a todo el que decida seguirla, pero, ¿sabes? Lo respetamos como un ser humano, pero jamás voy a respetar que me instruyan a mi hijo para eso. Claro, yo puedo tolerarlo, pero no lo acepto, porque en la instrucción, porque yo espero para mi hijo una instrucción correcta, que venga conforme al diseño original, como decía Gladys hace ratito, ¿no? Entonces, el día de hoy el mundo es quien los guía, ¿no? Quien guía los instintos y deseos primarios del hombre, literal. Prende la tele, vas a ver, ¿no? Sí. Fíjate, les pongo yo aquí, ¿es posible no vivir en santidad? ¿Es posible desviarse del plan original? ¿Cuándo qué? Cuando se olvida y cuando se deja, ¿no?, la Torah. Por el contrario, es posible vivir en santidad y es posible vivir conforme al plan original, ¿cuándo qué? Cuando instruimos conforme al mandato divino, ¿no? Que es enseñar estas cosas a los pequeños de generación en generación, una tras otro, ¿no? Por eso me encanta cuando Yehoshua, ¿no?, hijo de Num, le dice, ¿no? Yo en mi casa seguiremos a Adonai, serviremos a Adonai.
¿no? Yo y los míos y mis generaciones. Y háganle como quieran. Sí, yo. Y luego con el carácter que tenía el Oseías, ¿no? Yo lo voy a hacer, ¿no? Y es que, por ejemplo, ahorita en esta contemporaneidad se está viviendo algo de un cristianismo Sí. donde ellos te llevan a la iglesia, sus padres te llevan a la iglesia, tus padres los ves cantando, los ves danzando, los ves levantando sus manos, y en sus casas los ves maldiciendo, los ves haciendo cosas horribles. Entonces no hay transformación real y completa. Exacto, o sea, no hay un cumplimiento de la Torah. ¿Por qué? Porque lo que tú le estás enseñando a tu hijo no lo estás aplicando en tu vida. Y al que tú no lo apliques en tu vida, hay una repercusión severa y grave para con tus hijos. Y luego dices, ¿pero por qué? Si yo los llevaba a la iglesia, claro, tú los depositabas en un lugar. Había un pastor en México que decía, ya no traigan a sus hijos como si esto fuera la tintorería. Exactamente. Y trae la tintorería, es como si fuera la tintorería. ¿Sabes qué hace una tintorería? Se pone lisita, bien lisita la ropa y después llega todo arrugado, ¿no? Pobre escuincle, llega todo arrugado el fin de semana y aquí tenemos que plancharlo. No se trata de eso. Se trata de instruir desde casa, ¿no? Fíjate, el pastor el rabino que entrevistaban, decía, ¿no?, que no deseas lo que no conoces. Eso me encantó. Exacto. Me encantó. No deseas lo que no conoces. Fíjate, él decía, porque el cuate le pregunta, bueno, ¿y cuántas personas conociste antes de tener a tu esposa? Y la palabra conocer iba con doble sentido, ¿eh? Él sabía que lo que le entendí y lo que iba a entender, ¿no? Esa conocer a una mujer, ¿no? Exacto. Antes de conocer a tu esposa. Y cuando él le contesta, tú no deseas lo que no conoces. Porque le pregunta el tipo y le dice, ¿y cómo sabías que era la mujer que iba a ser tu esposa? ¿Qué sentiste deseo por ella? Y él dice, no deseas lo que no conoces. Entonces, yo tenía que conocer primero a mi esposa para eso, pero no conocerla en el sentido que tú lo estás pensando. Dice, yo me tenía que entrevistar con ella 1 o 2 veces antes de casarme. Y el tipo se quedó así de, ¿cómo? Sí, se entrevistó 4 veces solamente con ella. Y le dice, y bueno, y fueron al cine, y como ellos no eran jasídicos, pero eran ultraortodoxos, no van al cine, ellos traen un cacahuatito de móvil, ellos no ven televisión, ellos, de hecho, no hay nada son súper así, ortodoxos, rectos, nada, ¿no? Una conversación de esas. Uf, o sea, imagínate, ¿qué te va a hablar una persona que no ha visto televisión en toda su vida? ¿Te imaginas qué profundidad puede haber en su manera de hablar? Que no está contaminada con las porquerías del mundo. Inclusive que no tiene un móvil ni YouTube para ver, ¿no? Inclusive cosas que pueden ser banales, no importa, no tiene que ser pecado. Y entonces él dice y él cuenta que él se entrevistó con su mujer 4 veces, ¿no? Y yo me acordé de mi caso con mi esposa, ¿no? Yo vine a España, la conocí, pero no la conocí en otro sentido más que conocerla. Hola, ¿cómo estás? ¿Quién eres? Yo me regreso aún sin ser nada de ella, ¿me entiendes? Y ya después nos casamos. A mí no, yo no necesité más que eso, ¿no? Porque yo sabía que era la mujer que el Señor había puesto delante de mí, ¿no? O sea, el simple hecho de platicar con ella ya fue suficiente. El simple hecho de tener esas, como él decía, estas 4 entrevistas con ella. Porque el hablar, como estamos diciendo, ¿no?, que todo lo que está en nuestro corazón o todo sale por la boca. Entonces, claro. Yo pude ver lo que había en su corazón. En un café, claro. Alguien con algún café, te enteras, o no es que te enteres, te das cuenta. Sale todo. Sí, el otro día decía David, ¿no? En una sentada de café, te das cuenta quién es la persona, ¿no? Pero ¿qué enseña el mundo hoy? Pues todo lo contrario, ¿no? Tienes que conocer y probar para poder elegir. Antes de eso. No, a ver, mi rey, no, esto no es así. Entonces ¿cuántas? Ese es el problema, ¿no? Es ahí donde el humano se pierde. Por eso me gusta a mí la frutería del Pachi. Dice, prohibido tocar el género. Sí, prohibido tocar el género. Eso debería ser así. Claro, ahí está David. Pero sí es cierto, ¿no? Prohibido tocar el género, ¿no? La realidad es que es prohibido, ¿no? Porque es en donde el humano se reduce a un ser instintivo y animal. Cuando tú vas solamente a pensar en, ay, mira qué guapa, ay, mira qué bonita, oye, pero y si, no, yo tengo que probar. No, mi rey, esto no se trata de probar. Esto se trata de que, me acuerdo que eso me encantaba de un pastor allá en México, amigo mío, que decía, es que pastor, yo no sé si realmente ella sea la mujer para mí. Le dijo, ¿tú eres hombre? ¿Ella es mujer? Sí, son compatibles. Porque le decía, es que no sé si voy a ser compatible con ella. ¿Eres hombre?
Ella es mujer, sí. Bueno, pues son compatibles, mi rey. No hay más. No necesitas otra cosa más. Claro. Todo lo demás va a ser tu carne la que hable. Y a mí también yo cuando hice esa pregunta me dijo, ¿y tú crees ser la persona ideal para ella? Claro, ¿no? Porque esa es la otra. No, ya si le sigues sondando, te dan un baño buenísimo, ¿no? Pero es que, ¿y si no es la mujer si no es la mujer ideal, ¿no? Para mí, y entonces el pastor te pregunta, ¿Y tú eres? ¿y tú si eres ideal para ella? O sea, vete, brother, ¿no? O sea, ya hiciste un recuento de lo que eres y de lo que has hecho en tu vida. Cuidado, ¿no? Entonces, por eso, aquí la realidad no se trata de yo voy a ir a probar, voy a ir a hacer, porque en cuanto viene ese tipo de cosas que son las enseñanzas del mundo, vas a terminar en la carne. Es ahí cuando la Torah juega un papel decisivo en la vida del hombre. Incluso la parashá, cuando Moshe envía a los espías, ¿no? Haciendo algo provechoso, pero se das cuenta que no fue el mandamiento. El mandamiento fue ve, Claro, conquista. claro. Ve y toma, ¿no? Ve y toma. Ya no dudes. Y eso, Fíjate, y yo les pongo aquí, enseñemos a nuestros pequeñitos a vivir conforme a la Torah y a los no tan pequeñitos, a los más labregonzones, ¿no? Ya casi todos unos hombrecitos. Pero tenemos que enseñar, tenemos que instruir, inclusive a los que están cerca, a los amigos, a los hermanos, ¿no? Exhortándonos, llevándonos a vivir vidas conforme a la Torah, porque si no es así, si no vivimos vidas bíblicas. Claro, porque no todos hemos conocido de niños, ¿no? Claro. El Señor con 30, con 25 años, entonces ahí es donde empieza que el Señor tiene que circuncidar nuestro corazón. Así hemos vivido en cosas sin conocerle, ¿no? Ahora fíjate. Ha vivido como lejos del Señor, ¿no? Y los que han vivido lejos del Señor, tal y como lo dices, tienen prácticas lejanas al Señor. Entonces fíjate, lo primero que habría que hacer, decía este rabino, decía, lo primero que yo haría sería apagar la televisión. Porque la televisión enseña las costumbres de quien vive sin Dios. Velo, ¿eh? Sí. Las costumbres de quien vive sin Dios. No hay una sola película donde no haya muertes, asesinatos, matazones, drogadicciones, ¿cómo se llama? Infidelidades. Por eso me encanta ahora que ya no vemos tele para nada. Ya. Vemos nuestras series, nuestra serie que habla de Josué, de Moisés. Y ¿sabes? La tierra prometida. Ahora cada que veo algo, que prendo la tele, digo, qué porquería, ¿qué es esto? ayer, hablando de eso, le ofrecieron a mi hija un bocadillo de chorizo, ¿no? El Mickey. Me agarra y dice mi hija, ¿pero qué? ¿Esto es chorizo de cerdo, no? Y dice, pues, ¿qué otro chorizo va a ser, no? Dice Anne, no, es que yo no como chorizo de cerdo, yo como chorizo de pavo, ¿no? Y dice, ¿pero cómo? ¿Pero por qué no comes cerdo? Porque seguramente tú no conoces a Yeshua. Así le contestó la. Claro, es lógico. Yo no dije ni una sola palabra. Dice, ¿pero por qué no comes cerdo? Dice, porque seguramente tú no conoces a Yeshua. Agarró, yo le di su bocadillo y se fue mi hija. Y ya yo me quedé hablando con el padre, ¿no? Pero así, O sea, así fue la palabra, literal. Pues eso yo también ya se lo dijo a el otro día a mi hermano. Claro. Fíjate, y te ponen llamar, qué radical. Uf, te estás radicalizando, ¿no? Yo, por ejemplo, yo decidí apagar la tele hace mucho tiempo antes de todo esto, pero a veces es imposible. Pero hoy día sé que ya es pura porquería lo que hay ahí. Ahora yo les pongo, es mejor ser radical que una vida de incompatibilidad con el Señor, una vida de inhabilitamiento totalmente. Porque yo te voy a decir algo, ¿eh? Lo que entra por tus ojos inhabilita tu espíritu, ¿eh? Dice que las ventanas. Inhabilita tu vida para estar delante del Señor o no. Entonces, imagínate nada más. Prefiero una vida sin ver tele y una eternidad, ¿no? Dice la Escritura, los ojos son lo que alumbra tu cuerpo. Claro, porque es la luz. Por ahí entra, por ahí debería entrar. Pero muchas veces entra en lo que entra es oscuridad. Entonces yo prefiero una vida lejos del mundo, pero cerca de Adonai, cerca de mi Creador, de mi Señor, ¿no? Fíjate, 1 Corintios 15:33 dice, me encanta este versículo, me fascina, brother. 1 Corintios 15:33. Si se dan cuenta, en esta parashá no hemos tenido tantos versículos, ¿eh? Es que es como mucha de instrucción solamente sobre lo que dice ahí. Pero es buenísimo este. Dice, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esa es una realidad. No, y en otra versión dice que también las malas conversaciones. Sí, en otra versión dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿no? Pero me gustó esta versión porque dice, las malas compañías, pues sí, si tú tienes una conversación de alguien, es de alguien, va a venir de alguien, de una compañía, ¿no?
Entonces las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Cuidado con quién te juntas. Cuidado, ¿no? Salmo 1, del 1 al 3. ¿1? Salmo 1, del 1 al 3. Dice, feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se une a la compañía de los burladores, sino que la Torá de Adonai es su deleite, o sea, la Biblia, ¿no? La enseñanza, las escrituras de Adonai, de nuestro Dios, son su deleite. Y su Torá, su enseñanza, su instrucción, estudia día y noche. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su follaje no se marchita. Todo lo que produce, prospera, da fruto, ¿no? ¿Qué le dice Adonai a Josué cuando va a empezar, o a Yehoshua, cuando va a empezar con esta misión que él se queda del lugar de Moisés? ¿Qué le dice? Esfuérzate, ¿no? Y no dejes que la Torá se despegue de tu boca. Este libro. Y dices, ¿ese libro? ¿Cuál libro? Si no había ningún libro escrito. ¿Qué crees? Que Moshe le dejó a Josué toda la Torá escrita. Porque antes de morir, Moshe ya había escrito todo lo que tenía que saberse. Todo lo que el Señor le había dictado. ¿No? Entonces, si queremos prosperar y que todo salga bien, tenemos que prosperar en su enseñanza, en su Torá. Fíjate, el 16 de nuestro verso base. Kevin, ya hijo, siéntate, por favor. El versículo 16 de nuestro estudio en cuestión, de Vayikra 15:16. Cuando un hombre tenga una eyaculación, deberá bañarse todo el cuerpo y quedará inhabilitado hasta el anochecer. Fíjate, aquí sí se refiere a un flujo que tiene que ver con la eyaculación de un hombre. Por causas naturales, ¿no? De hecho, leía yo comentarios rabínicos que dicen que cuando el hombre, por ejemplo, se guarda y no tiene relaciones, porque decide hacer un voto de castidad, no voy a tener relaciones con ninguna mujer, el cuerpo sí se deshace de los espermatozoides y de los fluidos, ¿cómo se llama? El fluido seminal, exactamente, por las noches. Inconscientemente, así es. Bueno, es otra cosa, pues una cosa diferente, pero sí, cuando la persona duerme y tiene, por ejemplo, un fluido de ese tipo, es más, ¿sabes en dónde sucede mucho? En la adolescencia. Claro. ¿No? Cuando el chico empieza a tener de niño a hombre y empieza a habilitarse todo su aparato reproductivo y empieza a caminar ya hacia a estar listo para empezar a procrear, empieza a tener fluidos, ¿no? Entonces, fíjate, ¿no? Y no tiene que tener a fuerzas una relación sexual con una mujer, ¿no? Durante la noche tiene secreciones naturales, involuntarias, así es, ¿no? Eso no significa que te hagas pipí en la cama, ¿eh? Es otra cosa muy distinta, no, es otra cosa totalmente distinta. Fíjate, les pongo aquí como comentario. Si es así, o fuesen involuntarias, al tener intimidad con su esposa, también aplicaría esto que vamos a leer, ¿no? Tendría que lavarse para no estar en desorden, ella y él, todo el que tenga contacto con las secreciones del cuerpo, ¿no? Hay un rabino, Rabí Yehudá Ben Betera, ya sabes que hay que citar la fuente, enseñaba que en esta secreción seminal, no te impedía tener acceso a la Biblia. O sea, no estabas como inhabilitado para tener acceso a poder postrarte delante de Dios, leer la palabra, ¿no? Ni entrar en comunión con Hashem, haciendo tefilá, o sea, orando, ¿no? Inclusive, si tienes que hacer una teshuvá, ¿no? O sea, arrepentirte o hacer un acto, o sea, no te lo impedía. Que no lo agarraras como pretexto, ¿no? Claro. Para que eso fuese. Exactamente. Dice el 17, toda ropa o piel sobre la que haya caído semen deberá lavarse con agua y quedará inhabilitado hasta el anochecer. Cuando un hombre y una mujer tengan relaciones sexuales con eyaculación, ambos deberán bañarse y quedarán, ¿cómo decías tú? Inhabilitados hasta el anochecer. ¿Ok? Sería porque, por ejemplo, ¿qué tal?
Porque los sacerdotes tenían esposa. Tú para poder ser un sacerdote tenías que estar casado, ¿me entiendes? Tú no podías ser un sacerdote nada más, sino que enseñabas. O sea, inclusive los rabinos, hasta después de los 40 años pueden ser rabinos y tienen que estar casados. Porque si no, ¿cómo está? ¿Qué enseñas? ¿Qué enseñas si eres solo? No sabes. ¿Qué le enseñas a la familia, al padre de familia, a la esposa? ¿De qué le vas a hablar si no tienes ni idea? Por eso, figura del padrecito santo y, ¿cómo se llama? Y guardado y casto, que no tiene ningún... ¿Qué le va a recomendar a una familia, a un padre? Nada, no puede recomendar nada. Al contrario, ¿no? Yo creo que más bien le preguntaría a él, a alguien que esté casado, para poder aconsejar a un casado, ¿no? Entonces, cuando un hombre y una mujer tengan relaciones sexuales, inclusive por eso decía, del sacerdote, que va a ir al templo, que va a ir a oficiar, bueno, pues no va a poder hacerlo, ¿no? Porque ha tenido contacto en ese día, ¿no? Entonces, sería solo para fines del templo, que está incompatible, no le permitiría entrar en el Mishkan o el tabernáculo, ¿no? Si tú no tienes contacto con nada de eso, pues no tendrías de qué preocuparte. Solo cumplir con la mitzvah de lavarte. De hecho, ¿no sé si te has fijado que en todas estas películas donde siempre hay estas relaciones entre las personas, siempre terminan bañándose? Sí. Bueno, pues esto tenía el principio en la purificación después de haber tenido una relación sexual. ¿Okay? Ahora, tenemos que entender algo, y también lo pongo por aquí adelante, pero es momento para decirlo. Estamos hablando de relaciones lícitas. Estamos hablando de relaciones dentro del matrimonio. No estamos hablando de quien se acuesta con cualquier mujer o que ande ahí de calenturioso. No. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de relaciones lícitas, que son las únicas relaciones que un hombre y una mujer deberían tener. La única. Me voy a ir más rápido porque si no nos va a dar aquí 2 horas. Te dije que era largo, brother, ¿eh? Yo advertí. Bueno, cuando a una mujer, ya sé, cuando a una mujer le llega la menstruación, este es otro punto ya distinto, ya paramos con lo del hombre, ¿no? Hasta ahí ya queda, ¿no? Sí, ya time, ¿no? Vamos a por la parte de la mujer, vamos a procurar no irnos más rápido, pero sí que sea más ágil. Cuando a una mujer le llegue la menstruación, quedará como inhabilitada. Este versículo puede ser... No, eres un machista, eres un loco, eres un no sé qué. Hay un propósito. Hay un propósito y tiene un porqué, ¿no? Durante 7 días, ¿no? Inhabilitada durante 7 días. Y esto tiene un porqué, hasta médicamente hablando, ¿no? Todo el que lo toque, y yo les pongo aquí, porque esto es enseñado, que si la mujer está en sus días y la tocas, ya te inhabilitaste. ¿Qué pasó? Ni que estuviera radioactiva, ¿no? No. Entendamos esto, esto hay que entenderlo. Cuando tú toques el fluido de una mujer, ¿no? Que se sentó en una silla, no se dio cuenta ella, se manchó y estaba muy fuerte el fluido ese día de su menstruación y tú vas y te recargas y dices, ¡ay, la torre! ¿No? Bueno, cuando tengas contacto con ese fluido, ¿no? Entonces quedarás inhabilitado. No a ella. Esto es importante. Si no te imaginas, el marido se iría de su casa. No pueden ni dormir juntos. No. Es tocarlos. Por eso, por ejemplo, se debe tener sumo cuidado cuando la mujer está en sus días, de cómo va a dormir, ¿no? Que duerma con las precauciones para que tú no termines también lleno, ¿no? O manchado. Y esto es natural porque todo el que ha tenido y sabe de qué se trata esto de una menstruación, sabe que es sangre muerta. ¿No? Sabe que no es un material que está vivo, sino es un material que está muerto. Y como tal muerto, como tal desecho, como dice Gladys, es no infeccioso, pero puede corromperse y convertirse en algo peor, ¿no? Entonces queda inhabilitada hasta el anochecer, ¿no? Cuando la mujer llegue en ese momento. Todo aquello sobre lo que ella se acueste mientras dure su periodo menstrual quedará también inhabilitado. Todo aquello, obviamente, si se mancha. No significa que porque yo estoy la mujer está en sus días y se siente en esa silla, Dios mío, esta silla póngale ahí, como ahora le hacen para el COVID, ¿no? No te sientes ahí, ¿no? Y le pones pones ahí tu cinta esa de inhabilitada. No. Si se manchó, ¿no? Claro, si te sientas te vas a manchar igual, ¿no? Entonces,
Entonces, de verdad, o sea, seamos realistas con esto, porque luego se enseña cada barbarie, de verdad, ¿no? Todo aquello sobre el que ella se acueste mientras su periodo menstrual quedará inhabilitado. Todo aquello sobre lo que ella se siente durante el periodo, igual, estará inhabilitado. Todo lo que toque la cama de esa mujer, todo el que toque la cama de esa mujer. Y aquí vamos a lo mismo, ¿no? No es que toques la cama no está radioactiva ni nada por el estilo, es que tocas el fluido. Ajá, se mancha. Claro, deberá lavarse la ropa y bañarse y quedará incompatible hasta el anochecer. Todo el que toque algún objeto donde ella se haya sentado deberá lavarse y lavar la ropa y bañarse y quedará incompatible, ¿no? Quedará inhabilitado. Si alguien toca algún objeto que estuvo sobre su cama o en algún lugar donde ella se sentó, quedará también en el caso de que se hubiese ensuciado, ¿no? Hoy la tecnología en ese sentido, la verdad, porque le han metido mucho tecnología, es muy buena y es muy complicado y difícil que la mujer se llegue a manchar. Bueno, no tan complicado o difícil, pero no es algo común ya, ¿no? En aquellos días, cuando se ocupaba tal vez una compresa, un trapito, pues era mucho más común que sucediera, ¿no? Entonces, pero hoy día ya no es así, tan así. Entonces es mucho menos, ¿no? Ya les pongo aquí, no hay mucho que comentar con respecto a todo esto, porque es lógico, ¿no? Ya que es un fluido, y no es un fluido orgánicamente bueno, es sangre en descomposición, y de hecho es claramente diferencia entre un fluido distinto a ¿no? O sea, hay muchas diferencias, tú sabes cuando es un fluido que no es eso, y bueno, es diferente a tener el fluido de la menstruación. Les pongo aquí, este primer flujo, que es conforme a la menstruación normal de la mujer, se llama nidá, ¿no? Y cualquier otro tipo de flujo distinto a que sea de la menstruación se denomina sabá. ¿Okay? La palabra nidá viene de la palabra nadat, que significa apartada. ¿Ok? Y esto no la hace inmunda o sucia. Entendamos, ¿eh? Esto tiene que ser muy entendido y muy claro. No es ni que esté inmunda ni que esté sucia. No. Porque en las traducciones así parece, dicen, está inmunda, ¿no? Está impura. O sea, espérate, no se refiere a eso. Por eso la importancia de conocer que también no significa impuro o sucio, sino inhabilitado para determinar las cosas, ¿no? Simplemente es también, les pongo aquí, incompatible para realizar servicios o participar en un servicio a Hashem. Por esta razón, muchos comentaristas alegan o recomiendan que una mujer en su periodo no participe de cosas como las fiestas del Señor, por ejemplo. Pesaj, ¿no? Si una mujer está en sus días, sería mejor que no participara. De hecho, Eric comparte en alguno de los estudios algo con referente a eso. Si te das cuenta, Pesaj es la única fiesta que tiene un second change, ¿no? O sea, un segundo oportunidad para hacerse. Si tú no pudiste hacer Pesaj en la fecha que era, un mes después del 14 de Aviv, un mes después exacto, podrías realizar la cena de Pesaj, si es que por alguna razón o motivo no pudiste hacerla. La mujer, por ejemplo, si no estuvo habilitada en ese momento, tiene la oportunidad para hacerlo. Si tú estuviste, no sé, hospitalizado. Sí, estuviste en coma, hijo, ¿no? Saliste de... Exacto, o no pudiste por alguna razón, estabas no sé, hay muchas razones por las que no pudiste hacerlo, ¿no? Entonces, ella tiene una segunda oportunidad, pero muchos que son muy ortodoxos y muy que guardan a pie de la letra, pues dicen mejor la mujer que no participe, ¿no? Lo mismo que un hombre. Si un hombre tiene un fluido, ¿no? ¿Cómo vas a participar en una fiesta del Señor? O sea, no. Tienes que sanarte, tienes que curarte, tienes que estar habilitado. Porque ¿sabes qué es lo peor? Que acarreamos más maldición que bendición. Y a veces no entendemos, y que nada más porque no nos cae un rayo y nos fulmina, parece que no va a pasar nada. Pero sí hay aflicciones. Claro, cuando pierdes el favor de Adonai, la vida es miserable, ¿no? Entonces hay que cuidar que eso no suceda, ¿no? Les pongo yo aquí, por eso la posibilidad de festejar Pesaj, bueno, el Pesaj menor que le llaman Pesaj Sheni, ¿no? Que es la segunda oportunidad de poder hacerlo. Y ahora, lejos de repudiar o de marginar a la mujer durante ese periodo, Hashem lo que hace es que la protege y la guarda, porque no sé si lo sepas, pero tú, mujer, que en ese periodo tienes una regla y tienes un tiempo, tú físicamente tienes un desorden.
Los que somos maridos lo sabemos. Ay, no, o sea, es que es real, ¿no? Claro, o sea, los dos esposos, ya sabes el desorden de que ya ahí viene, Dios mío, ¿no? O sea, sí va a pasar, pues sí, así pasa, ¿no? Y entonces eso, Dios te está guardando. Hashem te está guardando de verdad, ¿no? Fíjate, cuánto es el amor de Hashem que te guarda para que tú sepas que en esos días vas a estar guardándote también tú, ¿no? Y entonces les pongo aquí... y este proceso es de 7 días, porque se acuerdan, ¿no? Lo mismo proceso de 7 días, que ya va a terminar, que es un proceso que no es eterno. Por eso este proceso es de 7 días. Ya vamos a ver la última aflicción, que no es de 7 días, es así, no es una aflicción natural, es una aflicción ya de otro tipo, ¿no? Como la primera que hablamos. Pero esta de 7 días es la natural y vaya, o sea, es necesario que se haga, ¿no? Y es que aunque el óvulo que sale, que se alojó ahí en medio de la trompita, ¿no? Y estuvo esperando, no llegó nadie, no se fecundó, baja, ¿no? Y entonces ya baja por el útero y viene con todo este fluido de sangre. De hecho, hay médicos que aseguran que hay material de la preparación, porque todo el útero se empieza a preparar para el embarazo, ¿no? Toda esa placenta donde se va a hacer el bebé y todo eso empieza a tener una preparación y dicen que hay tejido que se desprende también de esa preparación que hay cuando viene esta menstruación. Por eso se limpia, es un proceso de limpiarse. Exacto, es un proceso, fíjate, pero yo les pongo aquí, les voy a leer el comentario tal cual se lo puse, porque ya no me voy a acordar exactamente de lo que les puse en ese momento, ¿no? Y es que aunque el óvulo no esté fecundado, sí es portador de vida. Escucha, ¿eh? Es la posibilidad de vida. Por eso me resulta aberrante cuando en las clínicas estas de procreación artificial te dicen, no hombre, fecundamos 4 óvulos y el que mejor salga, y los que no se mueren. Perdón, yo estaba indignado, hijo, cuando escuché eso. Quería pegarle al tipo, ¿no? Al Señor me guardó mi manita, ¿no? Pero la verdad es que, ¿cómo va a ser? O sea que fecundas óvulos y después los matas. No, y si nosotros podemos detectar ya el tercer día, fíjate lo que me dice, cuando me dijo el tercer día fue peor todavía, ¿no? Eso ya está gestado. No, antes del tercer día, ya en cuanto ya hay la fecundación, ya es vida, ¿no? Me dice, y si por el tercer día ya podemos saber si viene con síndrome de Down o viene con cualquier cosa. Y si viene así, se lo desecho. Mira, estábamos Mari y yo así viendo así, el doctor ese así, con ganas de, hijo, o sea, mira, nada me apretó la mano así y dice, vámonos de aquí ya. Por favor, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué tontería es esa, no? Bueno, pues es muerte. Estás matando al niño cuando ya está fecundado. Pero aún, cuando no esté fecundado, es sinónimo de vida. Y entonces, eso que fluye es muerte. ¿Me entiendes? Hay muerte y tú sabes lo que la Torah especifica que debería hacerse con alguien que tocó un muerto, ¿no? Bueno, no, más bien no que tocó un muerto, sino con el fluir de lo que dice de esta aflicción. Son 7 días, ¿no? 7 días para todo aquel que estuviese en contacto. Por ejemplo, tú igual, ¿no? Si estuviese en contacto con eso, también vas a tener que guardar, ¿no? Ahora bien, recordemos que este no es el plan original de Adonai. Esto es algo muy interesante que les pongo yo aquí. Tenemos que saber que el plan de Adonai no era que la mujer reglara cada mes. Por eso tienen esperanza, ustedes mujeres, y todos, ¿no? Pero el día en que el Señor venga y nos restaure y nos dé cuerpos nuevos, ya se van a olvidar de la menstruación. Se los prometo, ya. Nunca más, ¿no? ¿Por qué? Porque tendremos cuerpos conforme al plan original. ¿Por qué hay menstruación? ¿Por qué hay? ¿Se acuerdan qué pasó? Si el Señor se los dice en Génesis 1, ¿no? Por cuanto desobedecieron, tú parirás con dolor, ¿no? Y tendrás cada mes el fluir de la sangre. Esto es consecuencia del pecado del hombre. Esto va a cambiar, por eso el Señor ya viene pronto. Ya viene. Tiene paciencia, el Señor viene. Y si no nos toca verlo con nuestros propios ojos, el día que nos resucitemos y nos dé cuerpos nuevos, lo veremos. Y estaremos ahí. Y chocaremos los 5 así de que ya estamos aquí, ¿no? Amén. Entonces, el desorden viene a consecuencia pues, del pecado, ¿no? Ya, vamos a terminar casi. 24. Si un hombre tiene relaciones sexuales con esa mujer, se contaminará, obviamente, con su menstruación y quedará inhabilitado. Esto es aberrante, ¿no? Durante 7 días, además, toda cama en la que él se acueste quedará también inhabilitada. O sea, imagínate nada más. Les ponemos aquí.
yo les pongo aquí, perdón, recordemos que aquí estamos hablando, y nuevamente lo voy a repetir, de una relación sexual lícita. Matrimonio, esposo y esposa. No noviecitos, no amigos con derecho, no nada. Sí, es que es así, de verdad, hoy día es así, ¿no? Hoy todo el mundo hace lo que le da la gana. No. La única forma de poder tener relación es pareja de hecho, y que más bien parece de desecho. Es un cohecho eso, ¿eh? Más bien es un cohecho, ¿no? ¿No? Porque participan de una aberración ambos. Entonces, por eso es cohecho, ¿no? Entonces, pero la realidad es que no debería. No debería. Esto estamos hablando de una relación lícita, de un esposo y una esposa, ¿no? Les pongo yo aquí, y que está regulado el matrimonio a través de la Torá, ¿no? Ya en cuanto tú te casas, estás regulado por la Torá, ¿eh? Porque es un mandato bíblico. Ya, literal, ¿no? Ya, quieras que no, seas creyente o no, estás dentro, papá. ¿Ok? Entonces, dice, y es que pareciese y podría pensarse que un hombre que se acostara en más de una cama, ¿no? Por eso les doy el comentario. Y el hombre que se acostara en cualquier cama quedaría... No, espérate. Si el hombre no se va a acostar en ninguna cama más que en la suya, hijo. ¿No? Más que en la suya. Ya, si va y se queda más de vacaciones, se queda en un hotel, esa cama también, pues ya ni modo, quedará impura. Pero se acostará con su esposa, ¿no? En las vacaciones. No en su rollo. Exacto. Y no es así, repito, esta legislación es para un hombre y una mujer que son esposos. La única forma de tener relaciones. Fuera de ello, todo se llama fornicación, ¿eh? Se llama pecado, ¿no? Toda infracción a la Torah es ¿qué? Toda infracción a la Torah es pecado, y si lo hablamos en la parte sexual, es adulterio. Ya. Hashem está resguardando la intimidad de la mujer y del hombre, cuidándolos a través de su Torah. Hay un comentario de este pasuk, o sea, de este versículo, que dice que este periodo sirve para romper con la rutina de la actividad sexual en un matrimonio. No me acuerdo si es, creo que no es Ibn Ezra, es algún otro, no recuerdo exactamente, no lo tengo en la cita, pero dice que el comentarista dice que este periodo que tiene, el hombre debe de mirarlo como la oportunidad que tiene para volver a encender la llama, dice, ¿no? El deseo por su esposa, porque estará separado de ella, ¿no? Claro, no puede tener unión con ella, entonces él, para cuando llegue el día, pues ya será de él preparar la cena, ¿no? Así todo bonito para que la esposa y él van a tener esa intimidad, ¿no? La Torá, les pongo yo aquí, es el libro de la vida del ser humano. Y guardarlo trae vida, en abundancia, claro. Este periodo de abstinencia renueva el deseo del matrimonio, encendiendo la llama que pudiese estar apagándose igual entre ellos, ¿no? Por la rutina, los día a día, ¿no? Pues entonces viene este tiempo y este periodo a hacerlo de esa manera, ¿no? El 25 dice, cuando una mujer tenga flujo continuo de sangre fuera de su periodo menstrual, aquí es otra cosa, ¿eh? O cuando se le prolongue el flujo, quedará impura, quedará, inhabilitada todo el tiempo que le dure como durante su periodo. O sea, va a tomar las mismas reglas y leyes de cuando está ella en su periodo, pero si tiene una enfermedad, porque esto ya es una enfermedad. Ya estamos hablando de una enfermedad. Cuando sangra y no es periodo. Claro, exactamente. Eso ya es un desorden, un desequilibrio. No tiene que ser precisamente como conveniente, porque a la mujer también le daba sífilis, ¿no? Y a la mujer también le daba gonorrea, y a la mujer también le daba ese tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, es así, ¿no? Toda cama en la que se acueste mientras dure su flujo quedará impura como durante su periodo. Todo aquello sobre lo que se siente quedará impuro, o más bien inhabilitado, como durante su periodo. Todo aquel que toque cualquiera de estos objetos quedará inhabilitado. Deberá lavarse la ropa y bañarse y quedará inhabilitado hasta el anochecer. Cuando ella sane de su flujo, deberá esperar 7 días, igual que el hombre, ¿te acuerdan? Para el rito de su purificación, ¿no? La tevilá, que era la inmersión, ¿no? Que tenía que bañarse, lavarse. Al 8º día tomará 2 tórtolas o 2 pichones de paloma y los llevará a la entrada de la tienda de reunión, donde se les entregará al sacerdote. Y aquí nos damos cuenta que hay pecado, porque si no, ¿por qué haces un sacrificio? ¿Me entiendes? ¿Por qué hacer un sacrificio si no hay pecado? Pues claro, esto no es algo flujo natural. Esto es un flujo que viene como consecuencia de algo que no es natural. Y por ende, exacto, es una actividad que proviene de lo ilícito, muy probablemente.
¿no? Quien ofrecerá una como sacrificio expiatorio y el otro como holocausto. Así en presencia del Señor, el sacerdote hará propiciación por ella a causa de su flujo. Es aquí, después de escuchar, ¿no? Les pongo yo como comentario, que necesita realizar un corbán, ¿no? Dándonos referencia clara de que necesita haber expiación de algo que es un pecado. Vamos a seguir rápidamente. Si una mujer va, fíjate, ahora, no precisamente de un pecado directo. Por eso les decía que íbamos a ver este caso. Si una mujer va con su ginecólogo, ¿no? Y el instrumental que ocupó estaba infectado por alguna otra mujer, ¿qué pasa si la mujer va y el doctor no tiene las medidas adecuadas y el instrumental que ocupa, porque tienen que hacerle una de esas que meten la camarita, o lo que tenga que hacer, no está correctamente habilitado para que sea? Hubo antes una mujer que tuvo alguna infección o algo y la enferma. Muchas veces pasa eso. Oye, yo fui con el ginecólogo y salí peor que como llegué. Claro. ¿No? Porque posiblemente pudiese tener el instrumental alguna afección de otra mujer que sí había tenido una situación ilícita. Y aún así, ni modo, el pecado vino por algo que era ilícito y lo tienes en tu cuerpo aunque tú no lo hayas cometido, pero está ahí y te inhabilitó. Y necesariamente tendrás que seguir las mismas normativas que como si hubiera sido tú quien lo hizo, ¿no? Definitivamente. No se le echa la culpa. Exacto. Tanto el caso del hombre como en el de la mujer, cuando el fluido no es de orden natural, sino provocado por una contaminación externa, debería realizar el corbán que se exige, ¿no? Que la Torá dice. El sacrificio con los, ¿no? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y es obvio, les pongo yo aquí, y casi necesario decir que junto a esto debería la persona en cuestión hacer una profunda teshuvá, ¿no? Junto con que hagas todo lo que, o sea, un arrepentimiento genuino. Porque si estás en esa situación, estás por algo, ¿no? Y estás metido en esa situación por algo. Porque te desviaste. Entonces es necesario pensar en decir, vamos a hacer un arrepentimiento genuino y decidir no volver a cometerlo. Porque esa es la teshuvá en realidad. Si no solamente un remordimientillo ahí. No, me arrepiento y el arrepentimiento genuino es cambiar de dirección, ¿no? En griego le llaman metanoia, ¿no? Es cambiar de rumbo, literalmente. Pum, cambio a otro lado. De esta forma ustedes separan a los hijos, fíjate, de esta forma, hablándole a Moshe y a Aarón, que eran a los que le estaba instruyendo, separarán a los hijos de Israel de ser tamé, de estar inhabilitados, para que ellos no mueran en un estado de corrupción por profanar mi Mishkan. Esto directamente a los que entraban al Mishkan o los que tuvieran contacto con ello, el tabernáculo, ¿no? El cual está ahí con ellos, porque has de saber que en ese tiempo estaba el tabernáculo en medio de ellos, ¿no? En medio de la congregación. De esta forma ustedes separarán, dice, tal es la ley para una persona que tiene flujo, para el hombre que tiene una emisión de semen, que lo hace inmundo o que lo hace inhabilitado. Para la mujer en nidá, o sea, durante su periodo menstrual, para la persona, hombre o mujer con flujo, que no tiene que ver con el de la menstruación, y para el hombre que tiene relaciones sexuales con una mujer que está inhabilitada. Sabemos claramente que el día de hoy no hay templo. ¿Estás de acuerdo? Y por ende, todos esos sacrificios no podrían llevarse a cabo. ¿Estás de acuerdo? Este es el razonamiento de todo aquel que justifica sus actos, ¿no? Al no haber forma de legislación, omite las prohibiciones dadas. Eso es lo que hacen las iglesias, ¿no? Omiten la legislación porque no hay cómo cumplirla. Pero nosotros, que conocemos la obra de redención de Mashiach, de Jesucristo, sabemos que la Torá y cada mitzvah está viva y se cumple en Él, lo que debe ser cumplido en Él, y nos corresponde a nosotros cumplir lo que nos corresponde a nosotros, ¿no? Hoy no hacemos más sacrificios de expiación porque Él fue el sacrificio perfecto, ¿no? Y 1000 veces hemos dicho que nosotros respondemos a este sacrificio perfecto. ¿De qué manera? Pues en obediencia. Obedecemos, ¿no? Con obediencia, y entonces Él se encarga de hacer. Él ya hizo el sacrificio, Él ya los purificó, Él nos limpió, pero nosotros tenemos que obedecer también en lo que nos corresponde. Es lo lógico. Quien conoce a Yeshua, ¿qué dice? Guarda su Torah. Si no guardas su Torah, no le conoces, no te engañes. Juan dice, ¿no? En una de sus cartas, te vuelves mentiroso y la verdad no está en ti y ya párale, brother, ¿no?
porque dices que amas al Señor, pero no obedeces sus mandamientos. ¿De qué vas? ¿No? Hoy no hacemos más sacrificios de expiación porque Él fue el sacrificio perfecto. ¿No? Él fue el sacrificio perfecto. Nosotros respondemos en obediencia. Pero sí yo creo que debemos cumplir con los mandamientos, con los misbot o la mitzvah, que nos involucra en un corbán. Por ejemplo, ella tenía que lavarse, tenía que purificarse o limpiarse, también él o ella, ¿no? La tevilá, les pongo yo aquí. ¿Qué es la tevilá? Pues es la inmersión. Normalmente le llaman tevilá al bautismo, ¿no? Pero no es cierto. O sea, tevilá significa sumergirse con el propósito de purificarse. Sí es cierto que cuando te bautizas, pues entras con el propósito de purificarte en el bautizo. Pero también en la tevilá, ¿no? Que es lavarse, sumergirse en agua, conforme a lo que está dicho en Escritura. Esto sí debería ser considerado en cada una de las ordenanzas. Si es cierto que nuestro Mashiach ya hizo la redención en la cruz, nada nos impide o limita obedecer las ordenanzas, ¿no? Por el contrario, en la respuesta a ese sacrificio perfecto y hermoso, actuamos. Por eso yo recomendaría que toda mujer en su periodo, cuando termina su periodo, haga distinción llegado ese día, llegado el final de su periodo, como lo indica la palabra. Y si no puede hacer una inmersión en un mikvé, porque es o sea, una piscina de estas de las que habían dentro de las sinagogas, que habían una, se llama mikvé, que es una piscina que tenía ahí agua corriente y que iba y hacía la inmersión y ya salía después de su periodo. Es muy raro, ¿no? Tener un río, como, pues voy a ir al fin de mi periodo al río a lavarme, ¿no? No, simplemente que se bañe como lo hace en cualquier momento, pero con la distinción que se hace y que se hace para ese fin, ¿no? Yo no lo iba a comentar, pero teníamos un pajarito y se nos murió, ¿no? Falleció el pajarito, sí. ¿No? Ya nos dolió mucho, todo lo que sea, pero yo moví el animalito con mis manos para sacarlo donde estaba, ¿no? Y enterrarlo, ¿no? Pero, pues, yo quedo inhabilitado en ese momento, ¿sí? Inhabilitado porque yo toqué un cadáver, ¿no? Entonces, ¿qué dice que tengo que hacer? Pues hasta la tarde quedo inhabilitado, pero también debo de lavar, ¿no? Y yo, en ese baño que me di, lo hice con el fin de eso. O sea, yo podía haber bañado igual normalmente, pero vas y te dice, Señor, estoy aquí cumpliendo con la misma, ¿no? De bañarme, para estar habilitado, ¿no? Igual la mujer debería tener esa distinción. Llegado el momento, ¿te vas a bañar? Sí, como siempre lo haces. Pero pues igual y oras un poco antes, igual oras durante tu baño y oras después del baño y dices, Señor, esto va para cumplir. No puedo sumergirme en una mikvé porque no hay dónde, pero estoy aquí haciéndolo, ¿no? Bueno, yo creo que será muy bueno. Sin perder de vista que quien realmente nos limpia, esto es algo muy importante, porque ya no va a faltar quien me tache de judaizante y de, no, estás tú ya quitando a la obra redentora de Mashiach. No. Quien nos limpia y reordena, porque si estamos tamé, estamos inhabilitados, desordenados, y nos pasa a ser taor, quien nos habilita, el único que puede hacer esto, pasar de un estado a otro, es nuestro Señor Yehoshua, con la obra que hizo en la cruz, ¿no? Que quede claro, porque a veces ya nos van a empezar a satanizar ahí con eso, ¿no? No, es solamente el Señor. Él es el agua viva. Si te acuerdas, ¿no? Fíjate, Isaías, ya para terminar estos pocos versículos que vamos a ver. Isaías 12, 3. Entonces, dice, sacarán con alegría aguas de la fuente de salvación. ¿Sabes cuál es la palabra salvación en hebreo? Yeshua. La palabra salvación es Yeshua, ¿no? Entonces, fíjate nada más, ¿no? Ellos sacarán agua de ¿quién? De Yeshua. ¿Quién es el agua viva? ¿Quién es el única agua que nos puede dar agua para purificarnos? Pues Él, ¿no? En este verso de Isaías, que hace referencia a que Él es la salvación, nuestro Señor Yehoshua, ¿no? Yehoshua mismo dijo en Juan 7:38, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, haciendo referencia a lo que acabamos de leer en Isaías, brotarán ríos de agua viva. Fíjate, Apocalipsis 22:14 dice, bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida. O sea, ¿te imaginas? Bienaventurados los que lavan sus vestiduras. ¿Cómo lavas tus vestiduras? Postrándote delante de Yehoshua y honrándole y obedeciéndole, ¿no? Es la única forma. La marca que hemos dicho, la marca de los escogidos, ¿cuál es? No, la marca de los no escogidos es el 3.6, es ahí, ¿no? En la mano y en la frente. No. Hay una marca. ¿Cuál es la marca?
¿La obediencia o la desobediencia? Se acabó, ¿no? Y cuando estamos marcados, somos lavados con el agua que purifica y que limpia, ¿no? Dice el versículo, tiene derecho al árbol de la vida y podrá entrar por las puertas de la ciudad, de la Nueva Jerusalén, ¿no? La ciudad santa. Ezequiel 47:9. Y sucederá que donde quiera que pase el río, y siempre que pienses en río, pienses en agua, piensa en Mashiach, ¿no? Todo ser viviente en el que se mueve vivirá. Y habrá muchísimos peces, dice, ¿no? Porque estas aguas van allá. Son purificadas. Así vivirá todo por donde pase el río. Y es que fíjate cómo hay veces que vamos a encontrar que hay simbolismos, ¿no? Dentro de lo que se está diciendo. Cuando dice que habrá muchos peces, ¿qué significa? Que habrá mucha vida. Serán prósperas esas aguas, ¿no? Y habrá muchos peces. ¡Ay, no, los peces! No está hablando de peces. Está hablando de la prosperidad, de la purificación, de la abundancia, ¿no? Juan 10:10 dice, ¿no? Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Les pongo yo, es solo Yehoshua quien puede limpiarte de todo el estado de corrupción que hay en tu vida, en cada área de tu vida. Solo Jesucristo puede hacerlo, ¿no? Lucas 8:43 y 44 dice, había entre la gente, citando, ¿se acuerdan? La mujer que tenía el flujo de 12 años, ¿no? Traía un flujo, 12 años con menstruación. ¿Sabes lo que significa? 12 años de flujo, ¿no? Parecía hemorragias sin que nadie pudiera sanarla. Imagínate una vida como esa, ¿no? Cero relación con su esposo, cero relación con las cosas del templo, cero festejar cualquier mitzvah, o sea, cualquier fiesta, ¿no? Cualquier moed. Apartada. Nadie podía tocar, o sea, nadie podía estar cerca de ella porque muy probablemente ella sí estaba continuamente fluyendo, ¿no? ¿Te imaginas? 12 años tamé, brother. 12 años. Ella se le acercó por detrás y tocó el borde del manto, tocó su tzitzín, ¿no? De su talit que llevaba el Señor. Y al instante cenó su hemorragia. Es Yehoshua HaMashiach quien puede quitar cualquier afección de nuestra vida espiritual y física. La mujer, este es otro ejemplo, ¿no? Lucas 8:47-48. La mujer al ver que no podía pasar inadvertida, es el mismo, es el continúa, se acercó temblando y se arrojó a sus pies en presencia de toda la gente, ¿no? Contó lo que lo había tocado y cómo había sido sanada. ¿Qué le dijo el Señor? Hija, tu emuná, tu fe, ¿no? Tu fidelidad te ha sanado, le dijo Jesús, ¿no? Vete en paz. El Evangelio no registra si ella posteriormente hizo la tevilá. Yo creo que sí. Imagínate nada más. Imagínate nada más, ¿no? 12 años después poder hacer una tevilá, poder cumplir con la misma, o sea, con la misma de hacer la tevilá. Claro que lo hizo. Lo que sí registra es que ella fue sanada y limpiada contundentemente. Sí, limpiada por la única agua viva, ¿no? Si ella tal vez no hizo la tevilá, pero fue limpiada por nuestro Señor, ¿no? Oh Adonai, tú eres mi Elohim, dice el Salmo 63:1. De madrugada te busco, mi garganta tiene sed de ti, mi carne suspira por ti como tierra seca, sedienta sin agua. Que la única agua que puede dar la limpieza, la purificación y la llenura es nuestro Señor. Y ya, para terminar, Juan 4:14. Ya David ya me ve con cara de, chale, ya estuvo, brother, ni modo. Juan 4:14. Pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, es que no puede pasar desapercibido esto, brother. Cualquiera que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte, y es lo interesante aquí, para vida eterna, para santidad, para sanidad, para estar en orden con él, habilitado con él. Entonces, ¿te das cuenta cómo esto que puede parecer, uy, este capítulo es un poco raro, ¿no? Porque habla de cosas extrañas. Es un capítulo que necesita ser estudiado para poder entender y comprender todo lo que se refiere, inclusive a la intimidad del hombre y de la mujer. Vamos a parar ahí porque ya me están mirando con cara de, ya estuvo, brother. Shabbat Shalom a todos. Sí, bueno, así es, Shabbat Shalom. Quería ver si había algún comentario por ahí, ¿no? Shabbat Shalom a todos los que están conectados y les mandamos un abrazo fuerte y que tengan un Shabbat completo. Nos vemos a las 4:30 para la Haftarah. Buen provecho.